Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hoy estamos de domingo, como ayer prometí que iba a hacer el devocional por un problema que tuve ayer. Me han mandado un mensaje y yo, al cantar la alabanza, primeramente, perdón, buenas tardes, bendiciones. Les decía que al cantar la alabanza nombré al autor y me interrumpieron el audio por un problema de derechos de autor, según el mensaje que me mandaron ahí de Facebook. Así que decidí hacerlo hoy nuevamente porque entiendo que nadie puede callar la palabra del Señor y uno toma un compromiso y asume ese compromiso de dar la palabra, el devocional y obviamente que a pesar de que uno no tiene una buena tecnología, pero quiere tratar de que esa palabra se dé completa y llegue a los corazones de las personas que quieran recibir la palabra de Dios cada día. Así que decidí hacerlo hoy nuevamente, así que si bien es domingo, estamos en Palabras Cristianas, Dale en el Blanco. Como todos los fines de semana, siempre estamos los sábados, pero por este inconveniente lo estoy haciendo hoy domingo. Espero que estén bien. Como ayer yo les decía, si alguno lo pudo escuchar, lo han eliminado el video. Así que como yo decía ayer, estamos pasando tiempos difíciles con esto de la pandemia. Hay algunos rebrotes con estas variantes nuevas que están apareciendo. Así que yo le estaba diciendo que tiene unos hermanos en General Madariaga que están de una iglesia que están con el virus contagiado, así que estamos en oración. Les pido a los que han visto el grupo, el estado mío, que bueno, que estemos orando por los hermanos, porque siempre, más allá de nuestras necesidades, siempre es lindo orar por otros hermanos o por otra gente que necesitan, y eso es bueno también. Así que les doy gracias por las oraciones que realizan, ¿no? A través de cuando uno hace un pedido, le doy gracias por eso. Hoy vamos a hablar, la palabra va a estar, voy a dejar la música de fondo, no vamos a cantar alabanza para no tener inconvenientes. Así que la palabra va a estar en Primera de Tesalonicenses 4, versículos 7 y 8. Voy a hablar, estos sábados voy a hacer una serie de devocionales, y voy a hablar, hoy voy a hablar de la santidad. Después, los sábados siguientes voy a hablar de la justicia de Dios, de la ira de Dios y sí, también del amor de Dios, porque son enseñanzas que se dan muy poco en las iglesias, y en estos tiempos necesitamos que nos hablen de toda la palabra que está en la Biblia, no solamente del amor de Dios. Y eso es con el tiempo que uno va estudiando la Biblia y va escuchando prédicas, hace mucho tiempo que en muchas iglesias se habla solo del amor de Dios, y como dije antes, es una parte de la Biblia. Y también es lindo que los hermanos conozcan la justicia de Dios, la ira de Dios, la santidad de Dios. Eso es parte también de la enseñanza de cómo un creyente tiene que caminar el Evangelio. Así que espero que la palabra de hoy sea de bendición.
que la reciban. La voy a exponer con amor a través de la ayuda del Espíritu Santo, porque como se dice siempre, ¿no? Uno es instrumento de Dios y es una manera de estar al servicio de Dios. Nosotros somos ese instrumento que Dios puso en el camino, nos ha rescatado de lo más vil y nos da este privilegio de poder dar una palabra, una palabra de esperanza, una palabra de aliento, una palabra de enseñanza. Así que le doy gracias a Dios por eso. Voy a hacer una oración. Señor, te doy gracias por este tiempo, Señor. Te doy gracias por este privilegio. Yo no soy nada sin ti, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque tú me usas, Señor. A través de ti poder dar una palabra de enseñanza, una palabra de esperanza. Así que te pido, Señor, que tú fortalezcas, Señor, a través del Espíritu Santo este momento. Que tú desciendas con poder y gloria, Señor. Que tu poder se manifieste a través de la palabra. Que toque los corazones, Señor, y que tú obres en cada corazón donde esta palabra quede arraigada, Señor. Porque nosotros no podemos hacer nada sin ti. No somos nada, Señor, si tú no estás con nosotros. Así que te doy gracias por este tiempo. Gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Agradecido estoy de la fortaleza que nos das cada día, del sustento, de la sabiduría, del discernimiento, de todo lo que tú haces, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por dejarnos estar en tu presencia, Señor. Que la gloria, la honra y la alabanza sean para ti, Señor. Porque para eso estamos, Señor, para que tú te manifiestes, Señor, en gloria. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, vamos a leer la palabra. La palabra dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Y cuando busqué para hablar de la santidad y busqué algunas prédicas, cuando fui a esta palabra, lo que me llamó la atención es: no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y me atrevo a decir que cuando uno empieza el camino del Evangelio, estar en comunión con Dios, nuestro primer llamado es ser santo, es buscar la santificación. No es hablar en lenguas, no es echar fuera demonios, no es ser pastor, no es ser evangelista. Nuestro primer llamado es ser santo. La palabra dice: sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Sino, como aquel que os llamó es santo. Por eso, nuestro primer llamado es ser santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No simplemente cuando vamos a la iglesia, cuando estamos con hermanos en Cristo, cuando mandamos un texto bíblico, cuando oramos en la mañana o oramos en la noche, o simplemente de la boca para afuera, sino dice la palabra que sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y a Dios no le agrada la mentira, a Dios no le agrada la envidia, a Dios no le agrada el adulterio,
a Dios no le agradan los alcohólicos, a Dios no le agrada el orgullo, a Dios no le agrada la vanagloria, a Dios no le agradan los celos, a Dios no le agrada el orgullo, la altivez. Todas esas cosas son obras de la carne. Y la Biblia dice en Gálatas 5, 19, 21, dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracherías, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y sin santidad no vamos a ver a Dios. Sin santidad no vamos a ver a Dios. O sea que si practicamos las cosas que son obra de la carne, por más que vayamos a la iglesia y tengamos la Biblia debajo del brazo, como digo siempre, no vamos a heredar el reino de Dios. Y estas cosas y estas obras de la carne para Dios son inmundicia. Por eso dice en Tesalonicenses, dice, no nos ha llamado Dios a inmundicia. O sea, Dios no nos llamó para que nosotros seamos orgullosos, seamos mentirosos, tengamos envidia, tengamos celo, tengamos vanagloria. Para eso no nos llamó Dios. Dios nos llamó para santificación. Y la santificación es un proceso de toda nuestra vida como creyente. Pero todo empieza en nacer de nuevo en Cristo. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Tiene que ser una enseñanza que tiene que nacer de las iglesias, del púlpito. Esa enseñanza tiene que ser básica, tiene que ser algo que nos lleve a buscar de Dios, a nacer de nuevo. Si yo no nací de nuevo, voy a ser inmundicia, porque voy a seguir las obras de la carne. Así que te clamo, voy a hacer inmundicia, como decía, porque si yo no nací de nuevo, no puedo decir que amo a Cristo, que amo a mi hermano, que no puedo servir en la iglesia, porque yo no nací de nuevo. Y la palabra dice en Efesios 4, del 22 al 24, dice así: en cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Si yo no me despojo del viejo hombre, no puedo decir que soy creyente, no puedo decir que soy cristiano, porque sigo viviendo como siempre. Y hay gente que tiene 10, 15 años de iglesia, de congregarse en una iglesia, de ser según cristiano, ellos creen, y no dejaron el viejo hombre. Y eso es algo que tiene que venir tiene que ser, no sé cómo explicarlo, tiene que ser un fundamento. En cada iglesia tiene que ser un fundamento. Y si aquella persona no nace de nuevo, hay que insistir en enseñarle la palabra, en enseñarle bien el evangelio, para que él entienda. Porque si yo por fe creo que Cristo murió en la cruz y derramó su sangre para perdonar mis pecados, y al tercer día resucitó para darnos vida eterna, ¿cómo yo no voy a entender que yo tengo que hacer un cambio si yo tenía que estar en esa cruz? Entonces la enseñanza tiene que venir de la iglesia. Y sigue así el versículo, dice: y renovaos en el espíritu
de vuestra mente. Acá tenemos que cambiar. Y vestíos del nuevo hombre. O sea, si yo me despojo del viejo hombre, cambio mi mente, me visto del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y eso es lo que tenemos que buscar. Buscar cada día, buscar de Dios, buscar en la palabra, buscar en la enseñanza, estudiar la Biblia. Y eso se aprende, ¿no? El discipulado está para eso, para enseñarle al nuevo creyente a caminar en santidad. No a traer gente a la iglesia porque tenemos que tener cantidad, porque tenemos que ser mucho, porque tenemos más que ser que la otra iglesia. Tenemos que llevarlo a caminar en santidad, conducirlo a vivir en santidad. Si yo llevo a la persona a vivir y a caminar en santidad, es un alma que se va a salvar. Y esa alma puede traer y enseñar a otro a vivir y caminar en santidad. La santidad y el pecado no pueden cohabitar juntos. Cuando se le pierde el temor a Dios, cuando se le pierde el temor a Dios, no se le pierde el temor al pecado. A medida que yo no tengo temor de Dios, peco. Total, no tengo temor, porque como Dios es un Dios de amor, si yo peco, Dios me va a perdonar. Si yo peco, Dios me perdone. Y vuelvo a pecar y porque Dios es un Dios de amor y es bueno. Entonces, yo a veces doy el ejemplo de que muchos creen que Dios es como un padre, ¿no? Nosotros somos los hijos y rompemos un vaso y Dios te dice, no pasa nada, hijo, yo te amo. Y rompemos un vidrio y te dice, no pasa nada, hijo, yo te amo. Y no sé, incendiamos la casa y Dios te dice, no pasa nada, hijo, yo te amo. Y no es así. Yo creo que Dios es justo primeramente y en su justicia nos ama. Por eso la palabra a veces nos confronta, la palabra nos exhorta, la palabra nos lleva al arrepentimiento. A eso nos tiene que llevar la palabra. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, si queremos esas promesas que Dios nos da, limpiémonos de toda contaminación. Las promesas no son para todos, son para los que se limpian de toda contaminación, de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y eso es otra cosa que no se enseña en las iglesias, el temor a Dios. No, te dicen, ¿cómo le vamos a decir que Dios castiga, que Dios corrige, si no se van de la iglesia? Entonces no querés salvar un alma. Vos querés nada más a la gente para llenar la iglesia, para que a través de lo que pueda diezmar o ofrendar, a vos te beneficie, o la iglesia se vea beneficiada. A veces es preferible tener iglesias chicas o con gente, con hermanos que están conscientes de la justicia de Dios, que están conscientes del amor de Dios, que están conscientes de la santidad de Dios, que están conscientes de la ira de Dios. Si no predicamos como si fuésemos del mundo, si no se predican esas cosas. Sería bueno que incluyamos en nuestras oraciones el temor de Dios. Señor, dame de tu temor para que mi orgullo se aplaste, para que mi vanagloria se aplaste, porque el temor de Dios nos aleja del pecado y nos acerca a la santidad. La salvación y la santidad van juntas. Si Dios te salva, te transforma, te cambia, te renueva. Si Dios es santo, es un Dios de salvación.
Y si Dios nos salva, nos redime de nuestros pecados, debemos ser santos. Debemos buscar la santidad. La palabra dice, sed santos porque yo soy santo. Hace mucho tiempo que las iglesias vienen presentando a un Dios solo de amor. Muchísimos años. Y es una enseñanza muy importante, porque también es un fruto del Espíritu, el amor de Dios, que lo tenemos que tener. Pero eso es solo una parte de la Biblia, porque muchos se aferran de esa enseñanza y viven igual que antes, por lo que decía antes, ¿no? Yo voy a la iglesia, yo he visto gente que salir de la iglesia y prender un cigarrillo. Y si yo soy templo del Espíritu Santo, lo estoy contaminando al Espíritu Santo si fumo un cigarrillo. Y si fumo un cigarrillo, ustedes me dirán, y es una tontera, pero si yo fumo un cigarrillo, no nací de nuevo. No he sido transformado. Y como salgo de ahí, fumo un cigarrillo, voy y me tomo 2 cervezas, 3 cervezas, 4 cervezas. Así que vamos a bajar un poquito la música que dicen que está alta. Así que entonces no nací de nuevo. Y lo que la enseñanza del púlpito nos tiene que llevar a nacer de nuevo. La sola confesión de fe, cuando a veces hacen campañas y hacen la confesión de fe, no nos lleva al camino del Evangelio, no nos lleva solo al arrepentimiento, porque nos arrepentimos ahí. Y hay muchos que de ahí después dicen, los anotan para ir a la iglesia, pero capaz que anotan, no sé, 10 personas y el 1% va a la iglesia. Los otros 9 se perdieron en el camino y creen que porque hicieron la confesión de fe ya son cristianos, ya son salvos. Ni te santifica, sino, como dije antes, el creer por fe que Jesús murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y que resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Si yo creo eso, tengo que entender que tengo que cambiar de vida. Mi vida tiene que ser distinta. No va a ser, entendamos que no va a ser como le pasó a Pablo, ¿no? Que lo tiró del caballo, lo dejó ciego, pero si ustedes analizan esa parte del Evangelio, lo que le pasó a Pablo es lo que le pasó a Jesús en la cruz. Él estuvo en la cruz y al tercer día resucitó y caminó entre nosotros. Y Pablo estuvo 3 días ciego, sin comer y sin tomar agua. Y cuando Ananías le saca la venda de los ojos, él fue una persona transformada. Él cambió su vida. Ojalá todos pudiéramos ser como Pablo, cambiar la vida así, en una caída de caballo. A muchos le hace falta caerse del caballo. A muchos, pastores, diáconos, ujieres, los que están en la alabanza, a muchos le hace falta eso. Su sangre nos redimió de nuestras inequidades. Para eso fue derramada la sangre de Jesús en la cruz, para perdonar nuestros pecados, porque nosotros tendríamos que estar en esa cruz. Y si nosotros queremos cambiar, tenemos que entender que no debemos hacer las cosas que no le agradan a Dios. Muchos piensan que Dios solo nos ve en la iglesia o en una reunión de hermanos, como dije antes. Y Dios está en todos lados. Y a veces cometemos
el error de sacar una ventaja, de quedarnos con un vuelto, de mentir, pensando que engañamos a la persona, o a un hermano, o a un vecino, y Dios nos está viendo. Y nosotros tenemos que hacer las cosas que le agradan a Dios. No tenemos que hacer las que no le agradan a Dios. Porque yo siempre leo este versículo en Romanos 8, que dice así: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si yo miento, si yo me quedo con un vuelto, si yo engaño a una persona, si yo no sé, vivo la vida de lo que se vive en el mundo, no le puedo agradar a Dios. Entonces yo tengo que tener en mi mente reflejado que Cristo murió en la cruz por mí, que yo tenía que estar clavado en esa cruz por todos mis errores. Entonces ahí es donde yo tengo que decir: no, esto no le agrada a Dios. Si yo quiero caminar en santidad, esto no lo debo hacer. Y ahí es donde uno empieza a nacer de nuevo. Como dije antes, no es que uno se compare con Pablo, pero a nosotros nos lleva más tiempo. Por eso la santificación de nosotros, la santidad, es un proceso en todo el caminar nuestro en el Evangelio. A muchos capaz que le ha pasado de un tiempo para otro, pero a otros les lleva, es un proceso, porque el pecado lo tenemos a la vuelta de la esquina. Entonces tenemos que estar, aquellos que tienen debilidades tienen que estar más en la presencia de Dios, más en oración, más leyendo la Biblia, estudiando la Escritura. Primera de Juan 2, del versículo 3 al 6 dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y los mandamientos no son los mandamientos de la ley. Los mandamientos de guardar los frutos del Espíritu pueden ser guardar sus mandamientos. Hacer las cosas que no le agradan a Dios pueden ser guardar sus mandamientos. Entonces, no es... Unos a veces lo toman como, no, tenés que hacer lo que decía la ley judía. Y acá los mandamientos se pueden tomar ese tipo de cambios, ¿no? Hacer lo que no hacer lo que no le agrada a Dios. Adquirir los frutos del Espíritu: la paz, la mansedumbre, la benignidad, el amor, la paciencia. ¿Qué dice el versículo 4? El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Es como yo daba el ejemplo antes, ¿no? Yo puedo ir a la iglesia, puedo tener la Biblia, leer la Biblia, cantar alabanza, decir amén, amén, aleluya, diezmar, ofrendar, pero si no guardo sus mandamientos, soy mentiroso. Y para eso hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo en Cristo. Hay que nacer de nuevo en el Espíritu. Versículo 5 dice: pero el que guarda su palabra, en este el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y cuando uno lee esto, dice, pero no voy a andar como anduvo Cristo, durmiendo en el suelo, que no tenía lugar para dormir, con la ropa como andaba, haciendo... No, uno en este mundo puede vivir porque tenemos que trabajar, tenemos una familia, tenemos que sustentarnos con
con el fruto de nuestras manos, pero sí andar como Él anduvo, con esa paz, con ese amor, con esa mansedumbre. Si nosotros, los frutos del Espíritu están en nuestro corazón, en nuestra alma, y se ven reflejados hacia otros, vamos a poder ayudar a otros. Si yo miento y hago trampa, o hago adulterio, o me alcoholizo, o fumo, ¿qué ejemplo soy? ¿Qué puedo ayudar a otro? Sigo estando en tinieblas, no estoy en luz. Y si nosotros nacemos de nuevo, estamos en luz. Y si estamos en luz, podemos sacar de las tinieblas aquella persona que necesita. Y permanecer en Cristo nos acerca y nos lleva a la santidad. Como decía, el ir solo a la iglesia, a los cultos y tener la Biblia debajo del brazo no nos lleva al camino de la santidad. Porque seamos sinceros, muchos se congregan y también andan y también aman las cosas del mundo. Muchos aman las cosas del mundo, aunque vayan a la iglesia, aunque se congreguen, aunque estén en un discipulado, aunque hagan estudio bíblico. La Biblia dice en 1 de Juan 2, 15, 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La Biblia es clara. Puede haber algunos versículos, capítulos, cartas que uno no pueda entender. Pero este versículo es claro. No hay mucho para analizar. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si yo voy a la iglesia y me visto como se viste el mundo, ¿no? Porque uno se tiene que vestir decorosamente, ¿no? Recatado, decorosamente. Pero me visto como se viste el mundo. Me tiño el pelo de colores como se lo tiñe el mundo. A las nenas chiquitas uno las ve y le pintan las uñas y le pintan los ojos. ¿Aman a Dios o aman al mundo? ¿Les gustan las cosas del mundo o les gustan las cosas de Dios? Esas personas tienen el amor del Padre. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Si yo hago todo eso, esas cosas son del mundo. Y si yo soy cristiano, creyente, nací de nuevo en Cristo, camino a la santidad, busco los frutos del Espíritu, me tengo que distinguir del mundo. Tengo que ser diferente, tengo que ser distinto. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y muchos preguntan, ¿no? Cuando van a la iglesia, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es no hacer las cosas del mundo. Esa es una de las voluntades de Dios. No es tan difícil. Otra voluntad de Dios es ser agradecido en todo. No es tan difícil. No es algo, ¿no?, que mucha vuelta. A veces suceden cosas que no entendemos, pero debemos entender que los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros y sus caminos son más altos que nuestros. Sus pensamientos son más grandes que los nuestros y más altos, y sus caminos son más grandes que los nuestros. Entonces hay cosas que no entendemos, ¿no? Cuando
una enfermedad que nos complica la vida, no la entendemos, por qué nos sucede. La muerte de un familiar o de un amigo, no lo entendemos. Pero tenemos que orar para que Dios nos muestre la voluntad de por qué sucedió eso. Pero hay otra voluntad de Dios que es más sencilla: no hacer las cosas del mundo. Eso también es voluntad de Dios, porque acá dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y es la voluntad de Dios orar mucho en este tiempo, hay que orar mucho, hay que estar mucho en la presencia de Dios. Leer la Biblia es la voluntad de Dios, estudiarla es la voluntad de Dios, meditar en ella es la voluntad de Dios, estar en su presencia es la voluntad de Dios. Todas estas cosas nos dan seguridad y nos alejan de los pecados, y sobre todas las cosas nos da paz. Si yo estoy en comunión con Dios, estoy en oración con Dios, estoy en su presencia, leo la Biblia, medito en ella, todo eso me da paz. El mundo puede estar atormentado, pero nosotros tenemos paz. Y la palabra dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Si el pastor que te predica no está en paz con todos y no tiene santidad, no verá a Dios. Si tu hermano, que hace muchos años que va a la iglesia, no está en paz con todos y no tiene santidad, no verá al Señor. Es todos, no es nada más los que van a la iglesia y todos los que están en el púlpito, ellos están, salvados. La palabra dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie. Ni yo, ni los que están del otro lado, ni los de las distintas iglesias. Si no estamos en paz con todos, si no buscamos la santidad, no lo vamos a ver al Señor. Y le voy a dejar una frase que escribió el pastor Paul Washer, que dice, yo la subí al estado y dice estas palabras. Dice, si dices, ¿no? El creyente, el cristiano, dice, si dices, Paul Washer le habla a esa persona, ¿no? Que es cristiana y es creyente. Si dices que Dios te ha salvado, pero sigues viviendo como vivías antes, te pregunto, ¿Dios te salvó de qué? Si no cambias tu manera de vivir, ¿cómo puedes decir que Dios te ha salvado? Si no cambias tu manera de pensar, ¿cómo puedes decir que Dios te ha salvado? Si no dejas los malos hábitos, ¿cómo puedes decir que Dios te ha salvado? Y a veces nos enfocamos, los pastores hacen menciones a los grandes pecados, ¿no? A la fornicación, al adulterio, a la borrachera, a la drogadicción. Pero tener celo del hermano también es pecado. Mentir también es pecado. Esconderle algo a alguien que no querés compartir también es pecado. Entonces, si vos pensás que porque tenés una buena familia y vos vas a la iglesia todos los domingos y por eso solo vos crees que Dios te ha salvado, estás equivocado. Porque capaz que haces alguna de las otras pequeñeces que en la iglesia no le dan tan importancia. Por eso muchos no hablan de la justicia de Dios. Y Dios
en todas esas pequeñeces también se fija. Y Dios es justo, porque si uno anda en esas cosas, Dios no te va a bendecir, porque estás haciendo cosas que no le agradan a Dios. Así que yo hace mucho que vengo hablando del tema de nacer de nuevo, de cambiar, ¿no? Los vicios, porque el mentir también es un vicio, el engañar también es un vicio, de dejar todas esas cosas, de ser sincero, de arrodillarnos delante de Dios y pedirle perdón con un corazón, como yo digo, con un corazón desgarrado, ¿no? Como si tuviéramos el corazón en la mano y se lo mostramos a Dios y le decimos: Señor, te entrego mi corazón para que tú me cambies, Señor. Como el alfarero hace una vasija nueva, que rompa lo que no sirve de mi vida y que me hagas de nuevo, Señor. Para que el Espíritu Santo que mora en mí, yo no los constricte, no lo entristezca, no lo amargue. Entonces tenemos que buscar la forma de cada día nacer de nuevo, de cada día buscar ese cambio en nuestra vida. De, si pasamos aflicciones, orarle a Dios y dejar que Dios se lleve esa aflicción. Si tenemos algún problema económico, orarle y dejarle a Dios que Él obra en nuestra vida para que sea nuestro sustento. Pero a veces Dios no nos sustenta porque cometemos esos pequeños deslices, esos pequeños pecados, y Dios no nos sustenta. Y terminamos a veces abandonando o despotricando con Dios porque no nos ayuda, pero porque nosotros no nacimos de nuevo, porque amamos las cosas del mundo y seguimos haciendo las cosas del mundo. Pavadas voy a decir, porque seguramente que algunos me van a criticar, pero escuchar música secular, a Dios no le agrada eso. Y yo conozco muchos hermanos que escuchan música secular. Y me van a decir, pero vos, es una pavada. Pero no le agrada a Dios. Porque dice la palabra: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Y la música secular dónde está? ¿En la iglesia o en el mundo? ¿Es de Dios o es del Satanás? Si hay muchísimo repertorio en canciones de alabancista, muchísima. ¿Por qué tengo que escuchar una canción secular? Pero es una canción sola, a Dios no le agrada. Pero escucho hoy y mañana no, a Dios no le agrada. Ese es el problema. Entonces, espero que esta palabra, hasta aquí la palabra, voy a cerrar con una oración, y hasta aquí la palabra de hoy. La semana que viene vamos a ver si hablamos de la justicia de Dios, que es para mí es un lindo tema, es un tema para tratar. Voy a estudiar sobre ese tema y voy a buscar enseñanzas sobre ese tema. Y voy a la luz de la Escritura, lo voy a exponer para que sea de bendición. Así que espero que esta palabra sea de bendición. Meditemos en la palabra, busquemos, lean los versículos. Yo siempre digo, no se queden con lo que yo les digo, pero lean los versículos si los pudieran apuntar. Si no, me los piden por el Facebook o por YouTube. Me los piden y yo se los paso para que los puedan volver a leer, a releer y lo que Dios les habla a través de la palabra a cada uno. Así que voy a hacer una oración cortita. Señor, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias porque hoy me dejaste, Señor, poder dar tu palabra, Señor.
Tú dices que debemos predicar el Evangelio a todas las naciones, Señor. Y aquí estamos, Señor, haciendo tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Así que te doy gracias, Señor, que esta palabra caiga, Señor, como digo, siempre en esos corazones de tierra fértil, Señor, que atesoren la palabra, Señor, y que tú obres en cada uno de ellos. Que sea de bendición, Señor, que el Espíritu Santo more en cada familia, en cada hogar, y los llenes de su paz, y los lleves a entender de cambiar esa vieja vida, Señor, que se despojen de ese viejo hombre, Señor, y que se vistan del nuevo hombre. Así que te los entrego a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, para que obres a través del Espíritu Santo y que busquen de ti, Señor, en oración, que estén en tu presencia, y que tú obres en cada alma, en cada vida, Señor. Te damos gracias por este tiempo, gracias por haberme, Señor, dejado dar este devocional. Te doy la gloria a ti, la honra a ti, Señor, y los espero, ahora sí, el sábado que viene, en Palabras Cristianas, Dar en el Blanco, sábado, 18 horas. Que terminen bien el fin de semana, el domingo, y nos estamos viendo. Que tengan una semana bendecida en Cristo Jesús. Amén y amén.